Hola, hijos de Hisoka. ¿Están listos para que les estalle completamente el cerebro? Espero que hayan entendido la referencia, si no va a ser esto muy, muy raro. Pero bueno, o bueno, más bien a lo mejor es raro que esté usando esa referencia. Pero bueno, finalmente Javier Santolaya es alguien a quien admiro bastante y me gustan mucho sus videos y su contenido. Pero pues bueno, eh, y pues sí, por fin regreso a hacer videos. De hecho, quiero regresar a hacer videos más seguido. Y pensé en dos secciones. Una es la sección de interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Que bueno, finalmente yo estudié química, pero pues todo mi trabajo de investigación ha sido más relacionado con la mecánica cuántica, sobre todo para explicar el comportamiento electrónico de lo y de, sí, en los átomos y cómo se forman los enlaces, etcétera. Y también otra en donde hable de cosas extrañas de la mecánica cuántica. Una de esas cosas extrañas serían los atractores no nucleares, que es pues justo eso, ¿no? Una cosa extraña. Por la ley de Coulomb se sabe que cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, si tenemos un núcleo con carga positiva, en esa zona, alrededor del núcleo, se acumula densidad electrónica de carga negativa. Pero resulta que pasa algo bien raro, y es que de repente se puede acumular densidad electrónica en zonas en donde no hay núcleos atómicos. Para entender esto, la densidad electrónica es clave. Pero bueno, el concepto de densidad electrónica surge desde la mecánica cuántica y pues yo creo que para llegar a la explicación, primero hay que dar un como ligero repaso de todo lo que se sabe, de cómo ir llegando ahí, ¿no? Entonces, sí, vamos al repaso. Si se acuerdan, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Lord Kelvin o William Thomson decía que la física ya estaba totalmente explicada, ¿no? Que ya nada más faltaban dos nubecillas para explicar toda la física. Una era relativa al movimiento de la Tierra en un fluido tal y como lo es el éter, y la otra era relativo a la partición de la energía de Maxwell-Boltzmann. Como saben, de la primera surge la relatividad especial de Albert Einstein y de la segunda surge la mecánica cuántica. Eso era debido a que las leyes clásicas no explicaban muy bien el comportamiento de algunos fenómenos, como la radiación del cuerpo negro o algunos fenómenos gravitatorios, ¿no? En este caso, la radiación del cuerpo negro, pues, predecía que todos los cuerpos iban a emitir radiación constante a longitudes de onda pequeñas y cada vez, mientras más pequeñas, más radiación de energía íbamos a emitir. Todos los cuerpos íbamos, porque nosotros somos cuerpos, íbamos a emitir radiación y mientras más pequeña la longitud de onda, pues más emitía, ¿no? Entonces, esto implicaría que todos los cuerpos emitiríamos energía infinita. Y entonces, pues esto claramente no es, ¿no? Porque no somos cuerpos luminosos. Bueno, tal vez lo seamos, pero no en el sentido literal. No estamos emitiendo luz o radiación X o rayos gamma, ¿no? Lo que pues únicamente emitimos un poquito de infrarrojo y ya, ¿no? Después llegó Planck y dijo, ¿qué pasaría si hago un pequeño truquito? Y supongo que la radiación se emite en pequeños paquetes, que son múltiplos de una constante, a los que después llamo cuantos, para los cuales para ser emitidos pues se necesita una cierta cantidad de energía. Entonces, eso implica que a menores longitudes de onda, más energía se necesita. Y pues, mientras más chiquita sea la longitud de onda, pues más energía se va a necesitar, ¿no? Entonces ya, de esa forma, la emisión ya no es infinita.
ya que se necesitaría mucha energía para su emisión. Para Planck esto era un pequeño truquito, porque implica que la radiación no es continua y que la radiación se emite en paquetes de energía. Y que además la emisión pues depende de la disponibilidad de energía, que además sería múltiplo del cociente de la velocidad de la luz. Sería un múltiplo del cociente de la velocidad de la luz entre la longitud de onda. O bien un múltiplo de la frecuencia de vibración de esa radiación. Depende de la frecuencia y no de la intensidad de radiación emitida. Y pues bueno, eso era un problema porque en ese momento se pensaba que la energía dependía de la intensidad de la luz emitida y no de la frecuencia. Pero se quedó con él porque pues al final reproducía muy bien la gráfica la gráfica experimental que estaba tratando de explicar. Años después, unos poquitos años después, 5 años después para ser exactos, Einstein entra en el escenario. Así, y dice, pues bueno, a ver, ¿qué tal que lo utilizo para explicar otro fenómeno, ¿no? Que tampoco se había podido explicar, que era el efecto fotoeléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que pues irradias una pieza de metal y se genera una corriente eléctrica. Propone que ese truquito tal vez sea una propiedad intrínseca de la radiación porque además explica muy bien pues tanto el fenómeno del cuerpo negro como además explica el efecto fotoeléctrico. Y por lo tanto, ¿qué tal que la radiación, la energía de la radiación pues depende de la frecuencia y no de la intensidad, ¿no? A partir de ahí se empieza a formalizar la mecánica cuántica, llegan varios investigadores de Broglie que propone la dualidad la dualidad de la materia, de partículas y ondas. Llega Bohr para explicar los niveles de energía en los átomos. Llega después, qué sé yo, Heisenberg y Schrödinger para describir una mecánica que explique esos comportamientos de energía y de los átomos en general, de la materia a esas escalas. Pues bueno, empiezan a haber muchísimos aportes. Feynman en los años 60, que a la vez también ya se utilizaba la mecánica cuántica para explicar el comportamiento de la materia a niveles moleculares y había algunas teorías que se usaban para explicarlas. Entre ellas estaban teorías como Hartree-Fock y después surgen otras que se llaman post-Hartree-Fock, teoría de los funcionales de la densidad y todo eso que ya son como cosas que ni en la licenciatura nos enseñan. eh, pero bueno, para justo en la teoría de los funcionales de la densidad hay otra teoría o un apoyo que se llama teoría de cuántica de átomos en moléculas, que explica lo que los químicos orgánicos ya explicaban desde el siglo XIX y es definir las cavidades atómicas en las moléculas, nada más que ya más formalmente a un nivel matemático. Pues bueno, creo que ya les dije hace rato, pero la densidad electrónica eh, pues es esa distribución en el espacio de donde son como nubes que se encuentran alrededor de los núcleos atómicos. Y pues obviamente los núcleos atómicos al tener carga positiva atraen a esas nubes, a las nubes electrónicas. Sin embargo, en algunos casos la concentración de densidad electrónica sucede en lugares en donde no hay núcleos. Y ahí es donde están esos atractores no nucleares. Es algo muy raro porque parece magia, ¿no? Pero se han observado experimentalmente y eso es lo que pues los valida y necesitan explicación. Un poco más formalmente, un atractor no nuclear es un punto crítico en un sistema molecular que crea un máximo local en la densidad electrónica, y son topológicamente similares a los atractores nucleares, en donde la topología es aquella rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras, independientemente de su forma o tamaño.
Se ocupa de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes, cuando son plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas. Pues bueno, entonces los atractores no nucleares pues son topológicamente similares a los atractores nucleares, pero se encuentran sin un núcleo. También se les llama pseudoátomos, porque tienen propiedades bien definidas como población de electrones, componentes de energía, momentos eléctricos y volumen. Además, pueden aparecer en multitud de sistemas, como diatómicos heteronucleares, diatómicos homonucleares o en pequeños cúmulos de átomos de litio cargados. En estos últimos, son un componente esencial de los cúmulos y desempeñan un papel clave para mantenerlos estables. Los factores que rigen su apariencia y su contribución a las propiedades del sistema siguen siendo un misterio. Su aparición implica que los átomos y las cuencas no se pueden poner en correspondencia uno a uno entre sí. Así que lo repito. Un atractor no nuclear es una concentración de densidad electrónica que no está asociada a ningún átomo específico. Pueden aparecer en moléculas complejas o en condiciones inusuales, como en cúmulos metálicos o reacciones químicas extremas. Son, en cierto sentido, fantasmas de la química cuántica, concentraciones de la densidad electrónica que parecen no tener un hogar claro. Piénsenlo de esta forma. En Hunter x Hunter, que es un anime que me gusta mucho, el concepto de Nen implica habilidades que no son directamente visibles o físicas, pero aún así tienen un impacto en su entorno, como la Bungee Gum de Hisoka. O también en Dragon Ball, por ejemplo, como si Goku fuera muy chiquito y estuviera haciendo una Genki Dama justo debajo de densidad electrónica, justo debajo de una de un atractor no nuclear, ¿no? Y ahí se acumularía la densidad electrónica o la energía positiva de los seres vivos en la Tierra, ¿no? Eh, pues bueno, los atractores no nucleares son eso básicamente. No tienen un núcleo atómico que los atraiga, pero sin embargo se acumula ahí la densidad electrónica. Y tienen efectos reales y medibles en cómo se comportan los electrones o las reacciones químicas. Ya nada más para concluir, los atractores no nucleares son una de esas maravillas extrañas de la química cuántica. Aunque no siempre los vemos directamente, juegan un papel crucial en el comportamiento de las moléculas y desafían nuestra comprensión clásica de cómo deberían comportarse los electrones, como el Nen en Hunter x Hunter o la energía en Dragon Ball, bueno, el Ki en Dragon Ball. Y por lo tanto, estos fenómenos nos muestran que a veces las cosas no suelen ser como se espera. Los atractores no nucleares son una de esas maravillas extrañas de la mecánica cuántica. Aunque no siempre los veamos directamente, juegan un papel crucial en el comportamiento de las moléculas. Así como otros fenómenos dentro de la mecánica cuántica, también este termina desafiando nuestra concepción clásica de cómo deberían de comportarse los electrones. Muchas gracias por llegar hasta aquí de nuevo y pues les agradezco mucho si les gustó el video, si creen que tiene algo de información valiosa, que me dejen un like, que lo compartan, que se suscriban. Muchas gracias. Nos vemos pronto.